sabemos, Padre, que falta poco para encontrarnos ya contigo, Señor, y anhelamos ese momento, Señor. Permítenos, Señor, adorarte en este momento, Señor. Permite, Señor, que esta alabanza llegue ante ti, Señor. Quizá no estamos, Señor, físicamente juntos, Señor, pero en espíritu, Señor, nos juntamos y nos reunimos para alabarte, Señor. La bienvenida a todos los que se han ido sumando
El Señor nos dio dos mandamientos grandes, y los más importantes de todos, con los cuales cumplíamos toda la ley. Uno es amarle a Él por sobre todas las cosas y con todo lo nuestro, con toda nuestra integridad. Y el segundo, dice Jesús, que es igual de importante, que es amarnos unos a otros. En estos momentos uno extraña eso, porque a lo más a lo cual uno podría llegar sería llamando por teléfono o mandando un mensaje. Sin embargo, necesitamos del contacto físico, de practicar el amor. El Señor ama, como decía al inicio, a la familia, a las reuniones, porque de esa manera manifestamos nuestro afecto, el viéndonos. Así que se les extraña, hermanos, se extraña poder reunirnos. Y reunirnos en torno a Él, en torno a nuestro Señor. Él es el centro, no solamente de nuestra reunión, sino del universo entero.
tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Recibe adoración. Veo al Señor, veo al Señor, exaltado en alabanza, en su trono celestial. Veo al Señor, veo al Señor, y mis ojos ven al Rey, al Cordero y Señor, que siempre reina. Su vestido llena el templo, y los que le adoran rodean su trono. Nos unimos a ellos diciendo: Santo, Santo, el Cordero es. Veo al Señor, veo al Señor, exaltado en alabanza, en su trono celestial. Veo al Señor, veo al Señor, y mis ojos ven al Rey, al Cordero y Señor, que siempre reina. Su vestido
en su trono celestial. Veo al Señor, veo al Señor, y mis ojos ven al Rey, al Cordero y Señor, que siempre reina. Señor, la fuerza, Señor, para serte fiel, Señor, para conocerte, mi Dios, para permanecer, mi Dios. Y sea la alabanza que tú estás en tu trono, Señor, no descansando, sino que trabajando, pero con pleno control, Señor, de la situación. Con tus ojos puestos, Señor, sobre tus hijos, con tus ojos puestos, Señor, en tu plan, Señor, para tu gloria, Dios. Bendice nuestro país, Señor, bendice nuestra salud, Señor. Bendice nuestra integridad, Señor. Bendice nuestra fe, Señor, puesta en la roca, Dios. Te ruego, Señor, por el estudio, Señor, que vamos a oír de parte del pastor, Señor, que lo llenes de tu presencia, Señor, que sea de bendición para la congregación, pero también para aquellos que van a oír más tarde, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Ya. Buenos días a todos mis amados hermanos. Es una bendición poder volver a estudiar con ustedes de esta forma, ya que todavía, cierto, estamos con este coronavirus, cierto, a través de nuestro país y a través de todos los países. Es importante que nosotros estemos acatando un poco lo que el gobierno nos dice, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos que debemos someternos a toda autoridad, porque la autoridad no la puso el hombre sino Dios. Y es importante que en este tiempo estemos congregándonos en las casitas, ¿cierto? En familia y usar este medio
que es cierto las redes sociales para poder hablar y de alguna manera comunicarnos usted y yo, usted a través de la pantalla. Y ya vendrán tiempos, Señor, hermanos míos, donde pienso que, vamos a decir lo que decía el salmista, ¿cierto? Me gocé con lo que decían a la casa de Jehová. Pero por mientras estamos estudiando así, de esta manera, la palabra de Dios. Hoy nos toca comenzar con un nuevo capítulo, que es el capítulo 11 del libro de Lucas. Si usted ya tiene su Biblia, imagino como está en casita tiene Biblia, entonces vamos a poder estudiar la palabra de Dios esta mañana. Vamos a tomar un tiempo de oración. Quiero pedirles en forma muy especial que usted en su tiempo devocional personal pueda tener en las oraciones a la esposa de mi pastor Raúl, nuestra hermana Sharon, que está afectada, ¿cierto? Volvió el cáncer otra vez y tiene varios tumores malignos en el hígado. Creo que al parecer va a ser operada y oremos por ella. Es una de las siervas que el Señor ha usado mucho aquí a Sudamérica. Ella ha tenido siempre el corazón para Sudamérica y ella inclusive vivió un tiempo en Chile con sus padres cuando eran misioneros en la Iglesia de Dios. Ellas estaban ahí, ¿cierto?, ministrando la palabra de Dios aquí en Valparaíso. Entonces la amamos mucho y queremos que el Señor en su voluntad la mantenga todavía con varios años más de vida. Solo Dios sabe cuándo nos toca partir, pero sí pedimos por ella y por nuestro pastor Raúl para que Dios pueda cuidarlo. Así que les encargo la oración por ellos, ¿sí? Vamos a tomar un tiempo de oración, doble sus ojitos, mejor dicho, cierre sus ojitos y oremos. Padre Santo, vamos a ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias, para alabar y bendecir tu santo nombre. Vamos a ti en esta mañana, Señor, de un día bonito que tú nos das, para adorarte, para bendecirte, para junto con mis hermanos que están detrás de estas pantallas, Señor, podamos estudiar tu palabra. Y sé que tu Espíritu Santo nos va a alcanzar a todos, Señor. Quiero pedirte en forma especial por cada hermano, Señor, de nuestra iglesia, Padre, anciano, niño, adulto, joven, Padre, que tú los protejas, que tú los cuides, que tú los guardes en todo tiempo, Padre amado. Que tu presencia esté con ellos, Señor. Líbralos de la peste, Señor. Haz por favor como tú hacías, Señor, cuando estabas liberando a la nación israelita de la esclavitud de los egipcios, Señor, que las plagas no abarcaban a tus hijos, Señor, a los israelitas. Así también te pido, Señor, que estas cosas no estén abarcando a tu iglesia, Señor. Cuídanos, Padre, a ser obedientes, a no tener una fe ciega, sino realmente ser obedientes, Señor, y poder cuidarnos, Padre, ser prudentes como el salmista decía, Señor, que debemos ser prudentes con nuestra vida y con la vida de los demás hermanos, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a Sharon, por favor, a mi pastor Raúl, Señor, esta que está viviendo Sharon. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, por favor, que tú, si es tu voluntad, sanarla, Señor, por favor. Ella ha sido una sierva que ha ayudado mucho a Sudamérica, Señor, y te pido, por favor, que tú pongas tu mano en su vida, Señor. Te pido también por el corazón de mi pastor, que debe estar preocupado por estas cosas, Señor. Úsalo en gran manera como hasta el día, Señor, de hoy. Es un ejemplo para nosotros, Señor, de fidelidad a ti, Padre, y ha sido fiel todo este tiempo junto con su esposa. Bendice a sus hermanos, sus hijos, Señor, y ayúdanos, Señor, acá también para poder seguirte fiel a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Padre, te doy tantas gracias, Dios, por cada hermano, por cada persona que está viendo este servicio, Dios. Yo te ruego que tú le bendigas, Señor, y que podamos, Padre, estudiar tu palabra en esta mañana. Te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos al capítulo 11 del libro de Lucas. El capítulo 11 del libro de Lucas es un libro, mejor dicho, un capítulo muy importante. Todos los capítulos importantes, pero aquí hay algo especial. Que los discípulos piden a Jesús que les enseñe a orar. Y la oración, a modo de introducción, ¿cierto?, es el medio de comunicación espiritual. Es un privilegio dado por Dios a los hombres para que a través de este privilegio le busquemos en tiempos de paz, en tiempos de angustia, en tiempos de abundancia, en tiempos peligrosos. La Biblia da muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron hombres dedicados a la oración y que Dios concedió muchas de las oraciones que ellos fervientemente oraron. Nosotros tenemos que hacer una diferencia importante entre lo que es rezar, orar y clamar, que son las expresiones que más. El rezar, la palabra primitiva, significa repetir.
Y es algo que nosotros no debemos hacer, porque las repeticiones se usan mucho en los rituales, se usan mucho en las ceremonias ritualísticas, donde repetimos cosas y repetimos. La oración es una conversación con Dios, que no depende de una repetición, sino del corazón, del corazón de cada persona que clama a su Dios. Y el clamar viene a ser una emoción profunda, profunda, muchas veces casi desesperada, buscando de Dios, ¿cierto?, un alivio, buscando de Dios una sanidad, o buscando de Dios muchas veces respuestas a interrogantes que cada uno de nosotros tiene, que son profundos y que necesitamos que Dios responda qué camino tomar. Por eso hay diferencia en uno con el otro, ¿ves? Y fíjate que en tiempos del Antiguo Testamento, Moisés, por darles un ejemplo, Moisés tenía una comunicación con Dios muy hermosa. Él prácticamente iba cara a cara con Dios, ¿ves? Y cuando él bajaba del monte hacia las israelitas, él tenía que colocarse un velo porque su rostro resplandecía. Tenía una comunicación muy hermosa con nuestro Señor. El profeta Daniel, que es otro de los hombres que queremos mirar un poquito, el profeta que oraba 3 veces al día en dirección a Jerusalén. Y cuando vino el edicto para que no se orara, él continuó, abriendo sus ventanas, continuaba hacia Jerusalén orando 3 veces al día. También tengo el ejemplo de una mujer llamada Ana, que tenía demasiada angustia por ser mujer estéril, y le rogó al Señor de todo su corazón, y Dios le concedió un hijo, y que ella lo dedicó, después que amamantó, lo dedicó a Dios, se lo dedicó a Dios. Y este fue uno de los más grandes profetas y jueces que la nación ha tenido, y el nombre de su hijo se llamó Samuel, que indica pedido a Dios. Es importante la oración, muy, muy importante, y vamos a mirar mucho acerca de esto, acerca de este ejercicio espiritual que el Señor nos dejó. Aquí en este capítulo Jesús enseña varias lecciones que nosotros debemos tener claro. Primero, la oración. Segundo, Satanás, que también lo vamos a mirar. Tercero, las oportunidades espirituales. Y por cuarto, tener cuidado con la hipocresía, que es algo que muchas veces tenemos que lidiar muchas veces en nuestra vida personal o con otras personas. Leamos, ¿cierto?, la primer tema, que es en el verso 1, la prioridad de la oración. Vemos el verso 1. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme estudiando el verso 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Si miramos a Juan Bautista, que fue uno de los grandes profetas, un gran hombre de Dios, fue un mártir, recuerde que fue apedreado, mejor dicho, fue decapitado, que fue lleno del Espíritu Santo desde niño, desde bebé, y fue uno de los profetas del Antiguo Testamento que vio con sus propios ojos al Mesías, al Hijo de Dios. También tuvo que orar, también tuvo que pasar por el proceso de la oración. Ningún cargo que Dios nos pueda dar o cualquier cosa que nosotros podamos emprendernos para el Señor está exento de la oración. Todos nosotros debemos estar en oración. Recuerda que Jesús dijo que Juan Bautista fue uno de los más grandes profetas nacido de mujer, pero él también tenía que pasar tiempos en oración. Lucas capítulo 7, el verso 28, para que lo notéis. Sin embargo, él también, hablando de Juan Bautista, tuvo que depender de la oración. La oración para nuestro Señor Jesucristo fue vital para su ministerio, para su vida personal. Este libro, el cual estamos estudiando, el libro de Lucas, nos señala que Jesús fue el siervo sometido bajo la mano de la oración. Él no venció el pecado como Dios, sino como un varón. Él no venció a Satanás como Dios, sino como varón. Y todo esto se debe
a que él pasaba noches enteras en oración. La oración es un ejercicio demasiado importante para el pueblo de Dios para que éste la tenga en segundo o tercer lugar. Es muy importante la oración. Recuerda entonces que Jesús venció a Satanás y venció la tentación del pecado y muchas otras cosas mediante el tiempo de oración. En Lucas 6, verso 12, hablando de Jesucristo, en Lucas 6, verso 12 nos dice: en esos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Si así es, Jesús tenía una costumbre maravillosa que nosotros debemos imitar, es pasar tiempo con el Señor. Bueno, Juan Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y ahora los discípulos de Jesús le piden a Jesús, ¿cierto?, que pueda orar, enseñarles a orar. Pero mira, la mayor referencia que nosotros podemos tener acerca de un hombre de oración es nuestro Señor Jesucristo. No tengo otro hombre más importante, nuestro Señor Jesucristo, como ejemplo de oración. Te voy a dar algunos puntos. Número 1. Jesús pasó toda la noche en oración para elegir a los 12 discípulos. A los 12. Toda la noche en oración. 2. En oración con sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, vino la transfiguración, cuando sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Él estaba en oración cuando eso ocurrió. 3. Los discípulos sabían constantemente que Jesús iba a tomar muy seguido tiempo de oración con su Padre. Y los discípulos conocían y habían visto lo que Jesús hacía. Entonces ellos también querían seguir el ejemplo de su Maestro, de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que pasaba mucho tiempo en oración. Ahora, si nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, pasó tiempo de oración, pasó tiempo buscando de Dios, porque Jesús tuvo tiempos de angustia, tiempos de paz, tiempos de alegría, que oraba a Dios. Y uno de los tiempos, acuérdense, antes de ser llevado por los alguaciles, ¿cierto?, en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba orando, pidiéndole a Dios en angustia si hubiera alguna posibilidad de no ir a la cruz. O sea, Jesús siempre, como única prioridad importante en su vida, fue el orar, el orar. Y ese es un legado que Jesús dejó a las generaciones, a todos nosotros, a sus 12 discípulos, después a los discípulos de los discípulos, hasta nuestros días. Sin oración estamos perdidos. Sin oración no mantenemos nuestra moral aguda. Sin oración no sabemos la dirección de Dios. La oración y la lectura de la palabra están unidos. No puede ser solo un hombre de oración sin conocer la palabra. No puede ser un hombre que conoce muy bien la palabra y no ora. Ambos son ejercicios espirituales necesarios, y agreguemos un tercero, que Jesús también lo mencionó, que fue el ayuno, que quizás ninguno de nosotros lo practica mucho. Pero es importante estos ejercicios espirituales que nos llevan, ¿cierto?, a depender realmente de Dios. Si el Hijo de Dios dependió completamente del Padre, ¿cuánto más nosotros, que siempre estamos pecando y haciendo cosas que desagradan muchas veces a nuestro Dios? Hebreos capítulo 5, el verso 7. Si usted tiene su Biblia, por favor busque Hebreos capítulo 5, el verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. O sea, podemos ver el mejor ejemplo en las Escrituras. Lo más importante es lo que Jesús hizo, y es orar. Su vida completa, hasta donde la conocemos, y hasta los 12 años, cuando nació, a los 12 años en el templo, y después a los 30 para comenzar su ministerio. La vida de oración es algo muy importante, la cual nosotros no podemos pasar por alto ni olvidarnos nunca de ella. Así que es importante que podamos estar nosotros también conectados con esto. ¿Ves? Bien, vamos ahora al siguiente versículo.
al verso 2 del capítulo 11 de Lucas. El verso 2 dice: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración enseñada por Jesús es simplemente como un modelo a seguir. Esta oración, mucha gente dice, esta es la oración de Jesús. En realidad no es la oración de Jesús, es la oración nuestra. Es la oración que Jesús enseña a sus discípulos y a todos nosotros de cómo debemos orar delante del Padre. ¿Por qué no es la oración de Jesús? Porque a Jesús no se le perdonó ningún pecado. Y eso uno debe tenerlo claro. Entonces, una muestra de la oración de Jesús está en Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por nosotros, cuando Jesús está listo para irse al Padre. Y Él presenta a sus discípulos y a todos nosotros en el futuro para que Dios los proteja y los cuide. Esa es la oración de Jesús. Pero esta oración del Padre Nuestro es una oración que Jesús nos da a nosotros para poder presentarnos delante del Padre. Este es un modelo de oración, un modelo de oración que Jesús, ¿cierto?, nos da para que nosotros podamos dirigirnos al Padre. Pero hay algo importante, que como les dije es un esquema, es un sistema para llegar al Padre. En realidad el modelo de oración más importante que usted tiene que tener, porque usted aprende la forma, ¿cierto?, de cómo dirigirse a Dios. Pero el modelo más importante de oración es cuando usted tiene una relación personal con Cristo. Cuando tenemos una relación personal con Cristo, nuestra oración fluye de nuestro corazón. No necesita muchas molduras. En realidad lo que Dios pide no es que tú repitas cosas, no es que tú repitas aleluya una y otra vez como sin sentido, o amén u otras palabras que el mundo cristiano usa, sino que puedas hablarle a Dios a través de tu corazón, sin hipocresía, sin mentiras, sin querer mostrar lo que no somos, sino en la intimidad. Recuerda que Jesús dijo, ¿cierto?, que la mejor oración es aquella que se hace a puerta cerrada, en la tranquilidad, donde pedimos en secreto al Padre, y el Padre que nos ve en secreto, nos recompensa en público. Pero la oración más importante viene de usted, mi hermana, de su corazón, de usted, mi hermano, de su corazón. Esa es la forma correcta que nosotros debemos orar. Y en Romanos, el capítulo 8 de Romanos, de los versos 14 al 17, Romanos, si usted tiene su Biblia, si me puede acompañar, yo lo espero un poquito. Romanos capítulo 8, verso 14 al 17 nos dice: porque todos son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, del cual clamamos Abba Padre, o Papito, que viene a ser la traducción más cariñosa. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos de Dios. ¿Cuándo adquirimos este derecho de ser hijos de Dios? Lo adquirimos, como dice Juan capítulo 1, verso 12, y a todos los que le recibieron les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si nuestro Padre es Dios, entonces nosotros, Dios nos da el privilegio y nos da el derecho de poder clamar por nuestras necesidades. Usted no tiene que clamar a ninguna estatua de ningún tipo, no tiene que clamar a una fotografía o algo. Usted debe clamar al Dios que es invisible, al Dios que es maravilloso, que entiende, que puede sentir dolor por nuestras necesidades, que se complace en la justicia. Ese Dios maravilloso que vive en nuestro corazón a través de su Espíritu. De ese Dios el cual hablamos y que es importante que nosotros estemos buscándole constantemente. Tengo unos ejemplos de hombres. Uno de los presidentes de Estados Unidos, llamado Lyndon Johnson, tenía un secretario de Estado que estaba a cargo de la prensa y todo eso, se llamaba Bill Moyers. Este
siempre tenía la costumbre de la oración en el almuerzo, y un día él estaba orando, alejado del presidente, y de repente el presidente le dice, Bill, habla un poco más fuerte, porque no te escucho. Entonces, con mucho respeto, el secretario de la prensa le dice, presidente, no estoy hablando con usted. Él estaba orando por los alimentos, y el presidente pensaba que hablaba con él. Es importante darnos cuenta que la oración solo está dirigida a Dios, solo dirigida a Dios, a ningún hombre, solo dirigida a nuestro Dios. Que Dios nos dio esto tan hermoso de poder buscarle en oración. Hablemos de otro hermano muy importante que ya no está entre nosotros, sino está en la presencia de Dios, llamado George Mueller, que fue uno de los predicadores y misioneros nacidos en Prusia, destacado por su fe y por la providencia de Dios en su vida. Él formó muchos orfanatos, porque había muchas personas, muchos niños huérfanos, y los hogares servían de albergues donde los mismos recibían una buena educación, vestido y alimentación. Pero ¿cómo logró esto? ¿Alguna institución gubernamental ayudó? Simplemente él dobló sus rodillas y clamó a Dios. A él se le llama el Padre de los huérfanos. Todo lo que proveyó, Dios lo proveyó, porque la costumbre de este hermano era buscar del Señor en oración, que es algo importante. Desglosemos el Padre Nuestro para que veamos el esquema de lo que Jesús nos quiso mostrar, de cómo debemos dirigirnos al Padre. Cuando uno se dirige a una autoridad importante, por ejemplo nuestro presidente de la nación, uno puede llegar y decirle por el nombre, oiga usted, óigame, no es la forma. Hay un protocolo para acercarse, ¿cierto? Y para que los ministros, cuando hablen de nuestro presidente, tengan la forma correcta de decirlo. Aquí también nuestro Señor Cristo nos da un pequeño, por decir, protocolo de cómo debemos acercarnos a lo más importante, al Creador de los cielos y la tierra, al Dios que creó todo el universo, al Dios que habita en nuestro corazón. Aquí Jesús nos da un pequeño protocolo, un pequeño modelo a seguir hacia dónde nuestras oraciones deben ser dirigidas. Lo primero nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestras oraciones tienen un destino, no son al lote ni se quedan pegadas al techo de nuestras casas o de nuestros hogares, sino tienen un destino, y el destino de nuestra oración es el cielo, donde habita Dios. Allá llegan nuestras oraciones. Cuando clamamos a Dios, nuestras oraciones suben a la presencia del Señor. Recuerda que en el lugar santo, uno de los artículos que estaba pegadito a la división de la cortina para pasarse al lugar santísimo era un cofre grande como una cómoda que tenía era de oro y tenía un depósito donde ponían muchas piedras calientes y carbón caliente y todo eso, y luego ponían incienso. Y cuando el incienso subía, el humo del incienso subía, representaba las oraciones suyas y las nuestras y de todos los hermanos que han estado orando por muchas generaciones. Sube a la presencia de Dios. Primero Jesús dice, mira, tu oración tiene un destino, que es, cierto, el cielo, donde habita el Padre Celestial. Como me gusta lo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, el capítulo 3, los versos 20 y 21. Si tú puedes buscar en tu Biblia, Filipenses capítulo 3, los versos 20 y 21, nos dicen, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, ¿a dónde vamos? A los cielos. Cuando el Señor nos llame, a los cielos. ¿Dónde van nuestras oraciones? A los cielos. Allí está el trono de nuestro Padre querido. En Apocalipsis, el capítulo 5, el verso 8, Juan, el discípulo amado de Jesús, nos explica lo siguiente. Y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ninguna oración
Dios no las recibe. Las oraciones que son correctas y que están bien hechas y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo son llevadas a la presencia de Dios. Y a veces Dios recibe oraciones de personas que ni lo conocen porque están pasando una gran necesidad. Dios es así. Pero ninguna oración queda guardada en un lugar donde no la oremos más, sino que todas están allí, en este lugar, en estas copas de oro, que son las oraciones que el Señor en su tiempo va contestando a sus vidas. Ahora bien, también nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, el verso 2 dice, recordándonos esto, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿A dónde van dirigidas las oraciones? A nuestra casa celestial. Allá van las oraciones. Imagínate lo importante que es. Y Dios en su sabiduría, sentado en su trono, Él está recibiendo nuestras oraciones. Ninguna oración que nosotros clamamos a Dios, sea de gracia, de gratitud, sea una petición importante o un dolor, lo que estemos viviendo, Dios no las desecha. Dios las tiene ahí. Las conoce una por una. Tú conoces la historia del profeta, primero del rey, que cuando Dios mandó al profeta a decirle que tenía que morir y que tenía que preparar toda su casa para que dejara a su siguiente, a su hijo en el trono, mas el rey se dio vuelta hacia la pared de su cama y clamó al Señor. Y cuando el profeta iba a su casa, Dios le habló al profeta y le dijo, devuélvete y dile que le doy 15 años más de vida. Mirá lo importante acá que quiero destacar, que el profeta le dice, Dios escuchó tus oraciones y te concede 15 años más de vida. Eso es lo importante de destacar, que Dios escuchó la oración de Ana cuando clamó por un hijo, que Dios escuchaba a Moisés y le daba dirección para guiar al pueblo por el desierto. Nuestras oraciones nunca dejan de ser escuchadas por Dios. Dios tiene todo el tiempo para recibirlas y en su santa sabiduría, ¿cierto?, poder contestarlas o dejarlas un tiempo allí. Segundo punto de aquí, después dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que al Dios que nos acercamos en oración es un Dios santo. Como dice cierto Isaías en el capítulo 3, que Dios es santo, santo, santo. Y todos nosotros debemos acercarnos a Él con una actitud de santidad, que es importante. Y santidad, la palabra significa apartado. O sea, nosotros nos apartamos para el servicio exclusivo de la obra de Dios, para que Él nos use. Pero no nos puede usar si no estamos santos, si no estamos buscándole. ¿Ves? Y todos nosotros nos acercamos a Jesús no porque tengamos una santidad especial, no porque seamos dignos de ser santos o que Dios nos reciba. La santidad viene de cuando nosotros reconocemos a Jesús como Salvador. Cuando usted y yo hemos reconocido a Jesús como Salvador, Él ha limpiado nuestros pecados y nos ha dado, ¿cierto?, una santidad que es posesional, la cual cuando recibimos Dios nos ve a través de su Hijo como si nunca hubiéramos pecado, y la santidad progresiva, que es mediante la enseñanza de la palabra de Dios, usted va santificándose, estudiando la palabra. Como Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Es importante darnos cuenta de eso. Entonces, darnos cuenta de que debemos ir en santidad. Primero debemos pedir perdón, para luego, ¿cierto?, venir a la presencia inmediata de nuestro Señor y Salvador. Después dice, venga tu reino. Tal como Jesús predicó, lo primero que Jesús predicó cuando fue encarcelado Juan Bautista, lo primero que Jesús predicó, y eso ustedes veránlo claro, es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros pedimos por años, muchas generaciones pidieron por años, venga su reino. El reino llegó por medio de Jesucristo. El reino llegó por medio de Jesucristo. El reino no es físico, es espiritual.
Pero tiene una particularidad importante, que el reino de los cielos llegó a su casa. Por algo usted me está escuchando a través de este estudio bíblico. El reino de los cielos llegó a su corazón cuando usted recibió a Jesús como Salvador. El reino de los cielos habita en su vida, en su hogar, en su trabajo, porque usted lo lleva a todo lugar. Porque usted con gozo y se dio cuenta que dependía del Señor. Por eso venga su reino, que es importante. Todos los días debemos vivir en el reino de Dios, haciendo la voluntad obviamente de Dios. Sigamos. Después Jesús sigue diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración conlleva una responsabilidad de cada creyente que ora, porque tú puedes orar a cualquier Dios, pero no hacer lo que ese Dios te dice, como mucha gente lo hace, que se inclina ante ídolos y cosas, pero no hace más que eso, y no les importa hacer más tampoco. Alguien me contaba que en la ciudad de Buenos Aires hay una estatua de un cantante de tango llamado Carlos Gardel, era un hombre que cantaba tango, y me hablaban de que venían familias y personas que se paraban frente a la estatua y oraban a Carlos Gardel, a un músico, y que después, ¿cierto?, le daban un besito al busto que estaba ahí. O sea, eso es idolatría. Gardel no puede contestar, ni siquiera sabemos si Gardel se fue al cielo o al infierno, ni siquiera conocemos eso. ¿Ves? La responsabilidad de la oración, Jesús la recalca aquí. Cuando nosotros oramos, estamos diciéndole a Dios que venga su reino primero y que se haga la voluntad de Dios, no mi voluntad. Dios no me pide permiso a mí, sino yo le pido permiso a Dios. Es importante, Dios no es un Dios de bolsillo de algún predicador. Dios es el Dios eterno, creador de todas las cosas, el cual se exige de nosotros adoración, el cual nos pide, ¿cierto?, de nosotros obediencia, que es importante. Como Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Entonces la oración aquí conlleva la responsabilidad de hacer la voluntad del Señor cuando oramos. A veces nosotros en las oraciones solo queremos recibir de Dios lo bonito. Oh, Dios me concedió esto, pero Dios a veces demanda más cosas de nosotros y nosotros no queremos hacerlas. Me gusta mucho lo que Job le dijo a su esposa cuando estaban pasando por el momento más difícil de su vida. Su esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mas Job le dice, como una mujer necia has hablado, ¿solo recibiremos el bien de Dios y el mal no? En el sentido de las pruebas, en el sentido de enfermedades o cosas que tengamos, solo vamos a vivir una vida totalmente hermosa porque el Señor todo nos ha bendecido. ¿No fue eso lo que Satanás le dijo a Dios por Job? Oh, si como tiene tantos bienes y tanta familia y todo eso, por eso te sirve. Pero ¿qué pasaría si no lo tuvieras? Pero Job demostró que sin familia, que sin dinero, que sin los bueyes, ni las vacas, ni nada, él siguió sirviendo al Señor con todo su corazón. Por eso es importante, hágase tu voluntad. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Bueno, mediante dos cosas que la Iglesia siempre ha enfatizado, que son orar al Padre y leer la palabra. Orar al Padre y leer la palabra. Porque al orar, ¿cierto?, le buscamos y sentimos paz, ¿cierto?, la paz espiritual, pero también buscamos su voluntad en ella. Leyendo las Escrituras, ambas cosas van de la mano, no son separadas. Si usted va a orar, también tiene que leer. A veces podemos orar por necesidades, pero usted tiene que tener un tiempo de oración, que es muy importante. Los devocionales personales es la mezcla de la oración y la palabra. Y debemos tenerlo muy claro. En Juan 15, el verso 7, nos dice de esta manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, os será hecho. O sea, no puedo pedir, como dice Santiago, para gastar en nuestros deleites, porque pido mal.
pero sí puedo pedir a Dios, ¿cierto?, que me llene de su espíritu, que me dé sabiduría, como Salomón pidió, para gobernar no un pueblo, sino mi propia casa, para que la palabra gobierne mi vida y sea el hombre y la mujer de Dios en estos tiempos difíciles. Veamos el verso 3. Dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué está diciendo Jesús ahora? Que necesitamos alimentos, pues. Y no es pecado pedir por los alimentos a Dios. No es pecado, ¿cierto?, clamar a Dios por estas cosas. Nosotros necesitamos clamar al Señor por los alimentos. ¿Por qué? Porque es una forma de depender de Dios. Es una forma de, cuando lo recibimos, dar gracias a Dios por ello, porque Dios lo proveyó. Es importante darnos cuenta que el alimento celestial, Dios lo provee. Tenemos su palabra, pero también necesitamos comer, alimentar los cuerpos que el Señor nos dio. Por tanto, la mejor forma de decirle a Dios que no somos autosuficientes, sino que somos autodependientes de Dios, es que Dios nos provea cada día del mantenimiento del pan y de todo lo que necesitemos. Recuerde que Jesús alimentó 2 veces en la Biblia, fueron 2 alimentaciones diferentes, a más de 5.000 y 7.000 personas. ¿Y qué hizo, cierto? No fue a comprar en un supermercado, no se encalilló en grandes deudas para alimentar a 5.000 personas, simplemente tomó la merienda de un niño, que eran 2 panes y algunos peces, y oró al Padre y el Padre los multiplicó. ¿Acaso Dios no multiplicará a la cena en tiempos difíciles? ¿Acaso Dios no nos dará el alimento en estos tiempos que estamos viviendo hoy, esta cuarentena y estas cosas? Yo creo que sí, que Dios puede y que Dios quiere hacerlo. Es importante. Satanás en la tentación le dice a Jesús, después de 40 días sin comer, y él sabía que tenía hambre, dice, tú tienes el poder, tú eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús sabía que a pesar de todo lo que estaba viviendo, él debía y tenía que depender de Dios para ser el ejemplo a nosotros de la dependencia completa de Dios. Debemos depender de Dios. Por eso es necesario pedir el pan a diario, o el sostenimiento para nuestras vidas, para nuestros hijos. Es muy importante. Dependemos del Señor. Como la nación israelita, al caminar por 40 años en el desierto, tuvo que depender de cada mañana levantarse e ir, ¿cierto?, a buscar el maná del cielo. Así nosotros cada mañana, cada día, Dios nos provee de alimentos por todos los años que hemos vivido. No conozco ningún predicador o pastor amigo o alguna oveja o cualquier hermano que pueda decir que algo le faltó. Dios ha sido bueno todo este tiempo con usted y conmigo. Por eso es importante pedir y agradecer lo material que el Señor nos da. Verso 4 dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todos nuestros pecados, todo lo que nosotros hacemos, van directamente contra Dios. Eso usted debe tenerlo claro. Quizás nosotros la segunda persona a cual ofendemos, o tercera, está bien, pero lo que yo haga primero ofende su santidad, sus mandamientos, ofende su amor, su misericordia. Por eso aquí dice, perdona nuestros pecados. Lo pone en primer lugar Jesús, porque a quién ofendemos todo el día muchas veces es a Dios, es a nuestro Padre del cielo. Por tanto, nosotros debemos tener conciencia de que nuestros pecados nos alejan de Dios. Por eso cada día, en todo momento, debemos estar pidiendo que el Señor del cielo los limpie y nos perdone de todos nuestros pecados. ¿Y cómo llegamos a esta relación de pedir perdón? Por medio de Jesucristo. Mira que es importante esto. Dios queriendo mostrar su amor, Dios queriendo tener una relación con nosotros, Dios queriendo acercarnos y rescatarnos de nuestra mala manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, dice la palabra de Dios. Entonces mandó a su Hijo
Como la Escritura dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, a través de Jesús, que es importante entenderlo, a través de Jesús nosotros somos perdonados, porque la sangre vertida en la cruz perdonó nuestros pecados. Entonces yo puedo, en el nombre de Jesucristo, pedirle al Padre que me perdone. El perdón es liberador, el perdón nos trae paz, el perdón reconcilia al hombre con Dios. Por eso es tan importante entenderlo. Nos reconciliamos con Dios a través de su Hijo amado, quien murió, ¿cierto?, por nosotros en la cruz. Mira, cuando el profeta Natán vino a David y le contó la historia, ¿cierto?, porque David llevaba un año que no tenía una relación con Dios, un año que había pecado, que había mandado a matar a Urías y se había quedado con la esposa, un año que no tuvo nada que ver con Dios, un año difícil para David. Pero Dios en su misericordia mandó al profeta Natán y le dijo lo que había hecho. Y las primeras palabras después que el profeta le habló y él entendió y se arrepintió fueron: no pequé contra Urías, no me quedé con Betsabé, sino pequé contra Jehová. Nuestras acciones siempre van en contra de nuestro santo Dios. Por eso nosotros en humildad debemos pedir perdón y recibir el perdón de Dios, que es importante darnos cuenta. Así como Juan Bautista no se equivocó y dijo lo real. Juan Bautista dijo, cuando vio a Jesús por la primera vez, no dijo: este es mi primo, que su mamá con su mamá mía son hermanas. No, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quitó nuestros pecados mediante su sangre, mediante el perdón. Él pudo satisfacer la demanda de que había desde nuestros primeros padres de Adán y Eva. Por eso nosotros, a través de Jesús, a través de la oración, ¿cierto?, nosotros nos vemos sin pecado. Pero también dice algo más de esta oración. Dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Nosotros tenemos que tener el mismo corazón. Si usted es nacida de Dios, entonces usted perdona. Aquí no tenemos que engañarnos. Si usted nació de nuevo, si Dios colocó su corazón y sus dones espirituales en usted no tiene problema para perdonar, aunque a veces las ofensas sean difíciles. Nosotros debemos perdonar, porque debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no perdona, es una mala señal, y eso está diciendo que usted no ha sido realmente regenerada por el poder de Dios. Si usted guarda rencor a cosas y no las perdona, usted es una persona que vive amargada, es una persona que no ha recibido realmente la enseñanza de esta oración. Porque ¿cómo puedo exigirle a Dios perdón si yo no soy capaz de perdonar a las personas que veo? Y Juan, usted sabe que Juan fue uno de los apóstoles que llegó a la ancianidad, el cual murió de anciano. Él decía: ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y aborrecer a nuestros hermanos que sí vemos? Porque la imagen de Dios somos los seres humanos. En semanas pasadas atrás estudiamos acerca del buen samaritano, que fue aquel hombre que no le importó de dónde venía, de qué tribu era o qué estaba pasando. Lo único que el hombre vio una necesidad de un hombre que cayó en manos de ladrones, ¿cierto? Y que él fue, lo ayudó, lo llevó a un lugar donde lo cuidaran, donde lo protegieron. La oración es importante. Nosotros necesitamos extender el perdón. Y Jesús habla muchas veces y toma varias parábolas sobre la oración. Es importante esto. Usted debe perdonar y tener ese corazón para perdonar, que es muy importante. Entonces, una de las cosas que Jesús nos dice aquí es esto, que debemos estar en oración completamente. ¿Por qué?
porque el perdón nos acerca a Dios, hablando primero de Dios. Nos restaura la comunicación, establece vínculos afectivos con nuestro Dios. Por eso uno tiene que orar, sentirse que Dios lo va acompañando todo el tiempo. ¿Ves? Pero también, cuando perdonamos a nuestros hermanos, también, ¿cierto?, se produce esta liberación, se produce esta paz entre nuestros hermanos y nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto. Pablo en Gálatas, el capítulo 6, dice: vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros podamos caer también en lo mismo. Es importante, aquí no podemos enseñorearnos unos a otros por los que caen en pecado, sino ofrecer nuestras oraciones en amor y humildad para restaurar a nuestros hermanos caídos. Y eso es muy importante entenderlo. El perdón viene realmente cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar. Y eso usted debe tenerlo claro. Usted no cumple el requisito de esta oración si usted no perdona. Usted no cumple lo que Jesús dice y usted no está permaneciendo en las Escrituras si nosotros no estamos tomando tiempos de oración. El perdón es algo maravilloso y usted no debe olvidar. Si nosotros hiciéramos un análisis cortito de cuánto Dios nos ha perdonado desde que llegamos a sus pies, desde que llegamos y nacimos de nuevo, entonces usted perdería la cuenta de todas las veces que el Señor ha perdonado nuestras vidas, de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. También nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo que el autor está diciendo acá no es que Dios ande colocando a las personas tropiezos, porque eso no es verdad, sino que nosotros debemos cuidarnos y alejarnos de todo lo que pueda producir que nuestra relación se desvíe. Fíjate que la palabra pecado, la palabra etimológica, significa errar el blanco, y tiene la idea de un hombre que tira una flecha a esos grandes arcos, a esos blancos, ¿cierto?, que tiene varios colores, y las personas apuntaban, y si no le daban al centro o afuera, la persona gritaba pecaste, que significa no diste en el blanco. ¿Ves? Nosotros, ¿cierto?, somos atraídos por nuestra conducta pasada. Por eso nosotros debemos, como dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, ¿cierto?, que debemos despojarnos del viejo hombre, despojarnos y vestirnos del nuevo hombre, el cual se va renovando a través del Espíritu Santo. No es, Dios me hizo caer, eso no funciona, no existe. Nosotros somos atraídos por nuestros propios pecados. Por eso nosotros, como creyentes, debemos mantenernos firmes para que la concupiscencia o la conducta pasada, antes de venir a Cristo, nos afecte y podamos pecar contra Él. Es importante darnos cuenta. ¿Ves? Por eso Él dice eso. Ahora bien, hasta allí llega la oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es importante darnos cuenta? ¿Qué conclusión podemos sacar en estos tiempos difíciles? Es realmente que cada uno de nosotros debe orar. Quizás lo hemos repetido durante todo este tiempo, pero usted y yo debemos tomar este tiempo, hoy más que nunca. Usted dice, ¿y por qué debo orar? Bueno, haga una lista de sus hermanos en la iglesia, de todos los que se acuerdan y lo que Dios pueda recordar. Algunos no estamos trabajando, bueno, yo sí, pero algunos no están trabajando y deberían de tener esa listita. O a veces acordarse, mira, me acuerdo de la hermana tanto, y orar por su familia. Porque no sabemos todavía qué va a ocurrir. Todavía seguimos en cuarentena. Y no sabemos cuándo van a retomar las escuelas, cuándo va a retomarse todo. Por tanto, nosotros de alguna manera estamos aprendiendo de lo que ya pasaron estos, como China y otros países. Entonces nosotros, como creyentes, hoy es el tiempo maravilloso para orar, para buscar al Señor. El mejor ejemplo que yo le puedo dar es nuestro Señor Jesucristo, que Él clamaba y buscaba a Dios, al Padre en oración. Él podría decir, no, yo soy el Hijo de Dios, yo no necesito. Pero Él nos demostró claramente que usted y yo necesitamos estar a los pies
de Jesús. La semana pasada estudiamos acerca de parte de María, que María tomó ese tiempo a los pies de Jesús. Así usted y yo debemos tomar ese tiempo a los pies de nuestro Señor. Vamos a tomar un tiempo de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Vamos a tomar ese tiempo que tanto necesitamos de oración y pedirle al Padre que bendiga todos los hogares de nuestros hermanos que están hoy escuchándonos y los que no han podido escuchar y que ojalá puedan escuchar estos servicios después quizás en YouTube o estamos también por Facebook. Es importante que usted esté estudiando. Es importante, ¿verdad que es importante que estemos unidos en oración, unidos en la palabra, unidos fraternalmente a través de las redes sociales? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, vamos a ti, en el nombre de Jesucristo, para darte tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, para rogar, Señor, que en tiempos difíciles venga refrigerio de parte de usted. Queremos, Dios del cielo, orar con todo el corazón por cada uno de los hermanos que están viéndonos a través de la pantalla, por cada uno de los hermanos, Señor, que en este momento también están orando con nosotros, unidos en oración, Señor, buscando tu rostro, pidiendo primero por nuestra nación, amado Dios, por todas las personas que están contagiadas de este coronavirus, Señor, por todos también aquellas personas que perdieron sus seres queridos por esto, Padre, y que están sufriendo, Padre, que están desconsolados, Dios. Te pido en el nombre de Jesucristo, mi amado Salvador, que los alcances, que consuele sus vidas, en países donde muchos ancianos han muerto, Señor. Por favor, te pido que bendiga, Señor, a las personas que están perdiendo sus seres queridos. Te pido, Señor, por nuestro país, que las personas hagan caso a las autoridades y nos sometamos, Señor, a todo esto. Que aprendamos, Señor, de ti. Ayúdanos a orar por cada hermano que tiene necesidad, tanto física como espiritual, para que tú lo llenes, Señor, para que tú le hables. Oramos por nuestros hijos pequeños, Señor, por cada uno de ellos. Protégelos, Señor, guárdalos de todo esto. Pedimos por los ancianos, Señor, que son la parte más débil de nuestra iglesia en el sentido de la edad, que esta enfermedad ha alcanzado más ancianos que nadie, Señor. Por favor, Señor, los amamos, los veneramos, Señor, y son parte de la experiencia del tiempo que han caminado contigo, Señor, y que pueden decirnos tantas cosas valiosas, Señor. Te pido, por favor, que bendigas cada hogar, cada hermano, Señor, que cuide su vida, que no permitas que pierda su trabajo. Señor, lleva pancito y maná fresco a sus vidas y a sus familias, Señor. Padre mío, ruego por los hermanos enfermos. Por favor, ayúdanos. Ruego por las decisiones que se tomen en nuestro país, Señor, que sean realmente dirigidas por ti. Usa hombres inteligentes, Señor, que tengan un poquito de temor de ti, Señor. Ayuda a todos los pastores, Señor, que no van a recibir quizás el sustento, pero yo sé que tú lo harás, Señor. Cuida a sus iglesias, que no pierdan sus templos, Señor. Ni nosotros ni ellos, Señor. Bendice y toca los corazones, Señor, en este tiempo, aunque sean difíciles. Pues en tiempos de escasez podemos ver su gracia más fuerte que nunca, Señor. Porque tu palabra dice que tu gracia sobreabunda. Te ruego, Dios, que bendiga, que cuides, que guardes a cada uno de ellos. Que tú seas, Señor, quien ministre las vidas de todos. Amado Dios, te necesitamos mucho, Señor. Y te pido, Padre, que tú bendigas, que tú estés con nosotros, que proveas, Señor. A ninguno de nuestros hermanos le falte nada, Señor. Quiero en especial pedir por nuestra hermana Charo nuevamente. Te ruego, por favor, si tú vas a permitir que opere, Señor, guía las manos del médico, Señor. Y si no, por favor, sánala, Señor. Bendice a mi pastor Raúl, a su familia. Bendice a los pastores aquí en Chile, por favor, a cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Padre. A mi hermano de Puerto Montt, a mi hermano de Temuco, Señor. A las capillas en Santiago, por favor, bendícelas, Dios mío. Bendice, por favor, amado Salvador, a las capillas de la quinta región. Llénanos de luz, de amor, de esperanza a cada pastor, Señor. Sé tú en ellos, Señor, guiando sus vidas. Bendice a Sudamérica, Señor.
y guía a los pastores del cielo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia nos alcanza siempre. Guárdanos, Señor. Bendice, por favor. Te doy tantas gracias por cada hermano en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos estamos comunicando el miércoles. Voy a ver, para los hermanos que nos ven de la escuela bíblica, estaba pensando quizás transmitir la escuela bíblica desde mi casa, obviamente, traer una pizarra de la iglesia y ver si puedo esta semana compartir también, y si usted quiere agregarse a la escuela bíblica, mejor, por un lado, que está ahora en casita y nos sirve para estudiar un poquito más, porque pienso que el tiempo nos va a sobrar ahora. Así que voy a intentar, el lunes en la tarde les pongo ahí un correíto avisándoles que vamos a tener la escuela bíblica y las hacemos desde mi casa, veo cómo iluminar la casa, que no esté tan oscuro, y así poder enseñar. Ya vamos a terminar Levítico, si nos queda un solo capítulo de Levítico, vamos a comenzar con Deuteronomio, y me parece que es de suma importancia que usted estudie y aproveche este tiempo de estudiar con nosotros en la escuela bíblica también, ¿por qué no? Están todos invitados, así que les vendría bien. Yo creo que si todo sale bien, el martes 7:30 estaríamos ya dándole. Y hoy, domingo, quiero que a las 10 de la noche nos juntemos a orar. Usted sabe cómo lo hacemos. Cada uno en su casita, oramos a las 10, ¿ya? Y nos juntamos espiritualmente en realidad, porque físicamente no podemos, para orar juntos por toda nuestra necesidad, ¿ya? Y el miércoles también, después de la hora, después que terminemos el estudio bíblico, oramos a las 10 de la noche, ¿sí? Para que no pierda que estemos en oración. Recuerde, hoy a las 10 nos juntamos a orar. Dios los bendiga, los amamos mucho y nos extrañamos y esperamos pronto poder decir lo que David dijo: me gocé por los que decían, a la casa del Señor iremos. Dios les bendiga.